Continuamos nuestro ciclo de conferencias con la ponencia Una visión desde la frontera de la ciencia para el desarrollo de los sistemas agropecuarios tropicales, a cargo del Dr. Bernard Hubert, asesor presidente de Agrópolis Internacional, Montpellier, Francia. Además de ser investigador senior emérito del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INRA, el señor Bernard es también profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales, EGES. Ecólogo de profesión cuyo estudio se refirió a la ecología funcional en África Occidental, pero su trabajo se ha ampliado al cuestionar el papel de las actividades humanas en este entorno, tratando de comprender la contribución de las ciencias sociales a los problemas de las ciencias de la vida. La tarima es suya, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. And just now I would apologize. Buenos días a todos. Voy a dar mi presentación en inglés. La mayoría de las diapositivas estarán en español para su comodidad. Bueno, muy rápidamente y trataré de ser breve con mi presentación. Les presentaré el contexto de la investigación, algunos problemas que tenemos al día de hoy o desafíos y algunos desafíos que están mucho más interrelacionados. Luego tendremos un breve recordatorio de el ejercicio de foresight. Esto puede ayudar a la organización de investigación a que piense a futuro y para que construya la planeación y el marco de trabajo, como lo dijeron esta mañana. Bueno, también veremos las consecuencias de esta gestión de la investigación. Bueno, no tengo un señalador, pero pueden ver en la diapositiva el aumento de las producciones durante los últimos 60 años. Bueno, en Latinoamérica, ¿qué podremos decir sobre esto durante este periodo? Durante este periodo en el mundo, las producciones se han más que duplicado. Lo que pueden ver es que en la línea azul, que es de Asia, y en amarillo, que son los países de la OCDE, ahora las producciones no están en aumento. Desde hace 10 años están más estabilizadas y han llegado a su techo. No es el caso ahora para Latinoamérica. Por supuesto, esto ha sido apoyado por un aumento, como todos lo saben, en el uso de fertilizantes, de agua, para la irrigación y de pesticidas también. También ha estado seguido por una reducción drástica en la diversidad de semillas. En esta diapositiva pueden ver que en la parte superior cuántos tipos de vegetales puede comprar un agricultor en los Estados Unidos, en un país, perdón, en una bodega de país. Son lechugas y cosas como estas. Y vemos que en este siglo ha habido una disminución de las semillas que se pueden utilizar para la agricultura de verduras y hortalizas. Eso también ha sido ligado con un aumento de la productividad. Esto es para Brasil. Esto nos recuerda que, bueno, la tierra muestra que hay un aumento de la producción, que en esta línea, en esta curva, que ha sido apoyado por
un aumento en la productividad, que pueden verlos en las barras azules. Y hay un aumento moderado. Hay un aumento en la producción, entonces, un aumento en la productividad y no tanto aumento en la tierra. También esto ha sido relacionado con una disminución del precio de los alimentos, como lo pueden ver en este caso. Bueno, y eso es en general, está ocurriendo en todos lados. Pero esto, como pueden ver, aquí tenemos la población humana y, por supuesto, tenemos a Asia en azul. Podemos ver los países de la OCDE en amarillo y el área subsahariana y África en negro y Latinoamérica en rojo. Entonces, la mitad de la población de este planeta está viviendo en Asia. Ahora veamos la distribución de los agricultores. ¿Dónde están viviendo entonces los agricultores en este planeta? En Asia, como pueden ver en azul, y en África subsahariana en negro, en su mayoría. Así que no hay correlación directa entre el número de agricultores y el número de la población total del país o de la región. Otro punto es que la productividad laboral no es igual. Como pueden ver aquí en la línea en azul, esta curva es similar a la de producción que aparece en la parte de la izquierda. Las flechas en esta diapositiva son iguales a las de la primera diapositiva que les mostré. Y en la parte inferior tenemos los trabajadores o la productividad laboral. Deben saber que en este planeta puede variar de 1 a 500 o a 1000. En algunos lugares de África subsahariana es 500 o 1000 veces más productivo que en otras partes del mundo, pero esto es bastante específico y lamentablemente no tengo un puntero para indicarlos aquí en la línea azul. Esto es bastante específico para los países de la OCDE. También es un compromiso de las personas rurales para proporcionar estos servicios y servicios a fábricas, otros tipos de empleo que no es el caso ahora. Y pueden ver que solo en Latinoamérica y en el Caribe, en verde oscuro, tenemos un poco de aumento en la productividad laboral. En el resto del mundo aún sigue siendo muy baja en términos de productividad laboral. También vemos una gran diversidad del tamaño de las fincas. Pueden ver que en Sudamérica, bueno, esto está representado en la parte de la izquierda. Es la parte más diversa, tenemos mayores cifras y en términos medios entre 5 y 500 y menos de 1 hectárea por trabajador. Pero pueden ver en la parte de la izquierda de la gráfica que Asia, África subsahariana e India también tienen menos de 1 hectárea por trabajador, en su mayoría. Así que hay una gran diversidad y a nivel global vemos esto y una gran diversidad en Latinoamérica. Por supuesto, esto está cambiando. En esta diapositiva tenemos los Estados Unidos y Francia, donde el tamaño de las fincas están creciendo, por supuesto. El número sí está disminuyendo en India y en Brasil. Y aquí, en donde está disminuyendo el tamaño, es donde los números están aumentando. Por supuesto, es desafiante. Tenemos aquí el porcentaje de la producción
Para los alimentos humanos, podemos ver que en Brasil, 24% de las fincas son fincas de familia y proporcionan el 40% de los alimentos. En los Estados Unidos, el 62% de estas fincas de familia que proporcionan el 85% de los alimentos. También podemos ver que en esos periodos la producción total de alimentos han aumentado y los precios de los alimentos han disminuido, como lo mencioné anteriormente para Brasil. Y la producción de alimentos por cápita también ha aumentado. Menos que la producción total, porque la población en sí ha aumentado, pero permanece menos que 1.000 millones de personas que no han sido proporcionadas con esto. Ahora los precios son muy volátiles. Podemos ver aquí los precios de cereales, otros alimentos, carnes, etcétera. Y esto es volátil, no hay ningún tipo de estabilidad. La causa también es el aumento de la producción de productos no alimentarios. Y tenemos aquí las áreas donde tenemos esta producción de productos no alimenticios en su mayoría. Y las otras áreas en donde sí la producción alimenticia es la mayoría. Esto, por supuesto, cambia los precios del maíz, de la soya, del gas en los Estados Unidos desde los últimos años. Y bueno, para que sepan, no hace muchos años, casi el 80% del maíz en los Estados Unidos es utilizado para producir etanol o comida animal. Y solamente el 12% se utiliza para alimentos y 8% para exportación. Esto es un cambio importante también en estos mercados, en el del maíz específicamente. Bueno, el desafío, como todos saben, ya se los dije anteriormente, es la demografía. Esto seguirá en aumento, por supuesto. Lo vemos aquí en rojo y esto seguirá en aumento. La pobreza. Tenemos áreas de peor condición. Bueno, parece que en Colombia es un poco diferente que el resto de Sudamérica. Y bueno, no hay mucho conflicto con respecto a pobreza aquí en estas otras áreas. Bueno, como podemos ver, la población se ha duplicado aquí. La mitad de la población está viviendo ahora ya en las ciudades. Y en algunos países es más de la población que se ha trasladado a las ciudades. Vemos el promedio en la parte de la derecha de la diapositiva. Como podemos ver, no hay personas que estén con baja nutrición como promedio, y tenemos en verde la contribución de los productos vegetales, carnes en rojo, carnes de aves y porcinos en amarillo, y el resto es de acuicultura. Les dije que unas 800 de millones de personas no tenemos suficiente energía o tenemos una deficiencia de energía en esos casos. Eso está ligado. Qué bueno que las personas no pueden producir sus propios alimentos. Lo que también resulta interesante es que 2.000 millones de personas no tienen suficientes nutrientes como vitaminas, hierro y cosas como estas, especialmente las mujeres. 2.000 millones. Eso es algo que nos resulta lógico ahora más y más. 2.000 millones están en sobrepeso o sufren de obesidad. Esto se ha multiplicado por 10 durante los últimos 40 años.
La desnutrición en los niños está disminuyendo y en general también en toda la población, pero el sobrepeso está aumentando drásticamente. Esto es algo que algunas personas están analizando como si fuera una epidemia y es un desafío bastante fuerte en la composición alimenticia, en los hábitos alimenticios durante los últimos 50 o 60 años. La población tiene la tendencia a comer cereales. Bueno, ahora tenemos aquí la importancia de los alimentos que llamamos con calorías, amplias calorías, y esto quiere decir que no tiene muchos nutrientes, sino muchas calorías, en su mayoría margarinas, azúcares, harinas, que son productos más económicos, con alto contenido de caloría, y mucho de esto se utiliza por las compañías de concentrados, transforman estos alimentos y se aplican por todas las compañías agroindustriales a nivel global. Entonces, la previsión que tenemos para la obesidad es bastante importante en este aspecto. Esto aumentará en África subsahariana y también en el sureste de Asia. Y también tenemos que hacer una previsión para la prevalencia de la diabetes, porque en algunos sitios esto se vuelve un asunto de salud pública. Las disponibilidades de alimento no son iguales, se los muestro en promedio, pero aquí pueden ver que si en los países de la OCDE las disponibilidades de alimentos se cierran a 4.500 kilocalorías por día, esto previene más de 2.500 casos en las áreas subsaharianas, y con la proporción de alimentos vegetales en verde y de productos animales en rosado, bueno, pueden ver que no es lo mismo. Hay una diversidad importante aquí a lo largo de todo el planeta, y también esta es la disponibilidad, ojo, no es el consumo. Para los países de la OCDE, no comemos 4.500 kilocalorías por día, es la disponibilidad. También tenemos el problema del desperdicio y las pérdidas. Y si pueden ver bien aquí, podría tratarse de entre 30 a 40% de la disponibilidad que se pierde. En los países en desarrollo se trata principalmente en las fincas, en el transporte y luego en la venta al por menor. Esto tiene que ver con la buena infraestructura, buenas carreteras, y en Estados Unidos y el Reino Unido, en los países industrializados, tiene que ver más que se pierden los hogares, en los sitios donde se procesa, en los sistemas colectivos alimentarios y esa especie de cosas. Debido a la subdiversidad en el planeta global, todo depende del comercio internacional, y aquí tenemos los sitios principales que exportan, es decir, estos están en naranja, los demás en amarillo, y más o menos el resto del planeta tiene que importar los alimentos para alimentar a su población. Particularmente Oriente Medio y el norte de África, es decir, los países del Mediterráneo tienen un cuarto de la población global, 26% del mercado de cereales, de granos. Muy brevemente, aquí pueden ver la misma situación, pero aquí tenemos la primera columna en verde, es la producción de productos vegetales. La primera columna en rosado es la producción de animales.
La segunda en rojo es el consumo y lo mismo para producción animal. Y si hay más producción que consumo, pues aquí vemos la exportación. Es que la flecha es ascendente y de lo contrario la flecha es descendente. El otro es la producción de los países de la OCDE, que está en verde. Lo que está en verde es lo que los seres humanos comen. En verde claro es lo que se utiliza para alimento para animales, pero la mayoría de la producción de vegetales en los países de la OCDE es para gallinas, puercos, reses y el resto es para exportación. Aquí vemos que ustedes están exportando, pero también importando un poco, simplemente para mostrar las cifras. La disponibilidad en materia de tierras, según la FAO, la tierra para producción de alimentos animales que se utilizó en 2005 y la que podría utilizarse en 2015. Aquí vemos entonces que no hay, está muy por debajo de la sureste de Asia y del Mediterráneo. Y aquí vemos una enorme posibilidad para África subsahariana, en el Congo y en América Latina, que es decir, en la cuenca del Amazonas. Es decir, esos son dos reservas de tierra que están en este planeta, que son las dos cuencas forestales. Y la deforestación, por supuesto, hay mucha gente que está controlando y vigilando lo que está ocurriendo aquí cerca de la cuenca amazónica, porque es también una de las perspectivas del robo de tierras, porque aquí vemos dónde están los compradores de la tierra, en la ilustración superior, y en la de abajo muestra dónde están comprando tierra. Lo mismo ocurre con la tierra, estamos aquí. En azul la tierra apta para irrigación, lo que ha sido irrigado en 2001, y podemos ver también que en Asia del Sur y del Oriente y en el Mediterráneo vemos donde se está vendiendo, donde aún quedan reservas hídricas en África subsahariana y en América Latina, pero ocurre lo mismo, están en el Congo y en la Amazonía. Aquí vemos el indicador de estrés hídrico. Estos son los indicadores de cambio climático y como ustedes sabrán, el uso de la tierra y la agricultura deberían producir 40% de los gases de efecto invernadero. La producción agrícola es la mitad, uso de la tierra, producción, y esto lo demás es producción y empaque. Y como verán, la producción de abonos, fertilizantes, es sumamente costosa en materia de producción de esos gases y también el ganado. Y aquí pueden ver que cuando se trata de la producción de ganado, CH4, Sudamérica de verdad está en la parte superior de la escala. También esto es materia de preocupación y estos son algunos de los escenarios de IPCC, pero en verde tenemos la producción donde podría disminuir y en café donde podría aumentar, donde podría disminuir. Esos son algunos de los escenarios potenciales en Asia y en América Latina. Y por último, por supuesto, esto está vinculado con el entorno, con el ambiente. Aquí tenemos un factor importante que es el cambio climático y aquí vemos donde el cambio ha disminuido en las últimas 2 décadas, en rosado y en rojo, y en verde donde ha aumentado. Estamos entonces en un sitio donde está disminuyendo, por supuesto, y está disminuyendo. Y la Amazonía es lo que está en juego, porque todo el mundo habla de esto. El gobierno del Brasil ha dispuesto algunas políticas que están disminuyendo el índice de la
deforestación en los últimos años. Eso es algo muy importante en materia de eficiencia. También vemos en Costa Rica la tasa de deforestación hasta el incremento de políticas, y en Costa Rica tenemos también políticas implementadas, pero también incentivos para promover los ecosistemas y cosas por ese estilo. Vemos entonces que esta es la pirámide. Aquí tenemos la pirámide alimentaria y la pirámide ambiental, que están en franca oposición. Definitivamente lo que ha ocurrido en los últimos años pone en juego todo esto por razón del cambio climático, el uso de la tierra, la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que no podemos continuar haciendo. Ahora, pensando hacia adelante y tomando en consideración la agricultura, la naturaleza de los recursos y los temas alimentarios, simplemente tomé algunas diapositivas de Agrimon, que es un ejercicio que se llevó a cabo hace algunos años, y comparamos el escenario de línea de base de la evaluación del ecosistema, que es la orquestación global, más o menos la línea de base, lo que estamos viendo aquí. Y otro escenario que proviene de la revolución, de la intensificación agroecológica y esos marcos generales. No disponemos de tiempo, pero una cifra que vemos aquí en rojo, este es el escenario de línea de base, que fue la tendencia hasta 2000, que será la tendencia hasta 2050, es decir, que nada va a cambiar, el mismo aumento de la producción alimentaria, etcétera, etcétera. Necesitaremos 21% más de la tierra cultivable para ese año. ¿Cuál es el escenario alterno? Es decir, el que rompe el punto de equilibrio. Necesitamos 28% más tierra. Entonces, esto no significa que el futuro será así o así, sino que tenemos que elegir y decir, esto podría ocurrir en 2050. Entonces, si no queremos vernos en esa situación, tenemos que hacer algo al respecto, probablemente en el entretanto, y probablemente tengamos que recurrir a una diversidad de soluciones y no solamente a una solución universal y transversal. Muy brevemente, las consecuencias. Es necesario cambiar algo en los hábitos alimentarios. Y esto también está vinculado con los temas de salud, eso está claro. Y está claro que esa no es una situación sostenible si vemos los efectos en la salud, en el uso de los recursos naturales y de la contaminación. Tenemos entonces que empezar a pensar en sistemas alimentarios más sostenibles. Es lo mismo que ya les mostré, y todo esto está apoyado y todo es factible debido al comercio internacional. Por eso no podemos evitar el comercio internacional. Necesitamos el comercio internacional, pero tal vez necesitemos reglamentación más fuerte. Pero eso está ocurriendo cada vez menos en los últimos años. No hay normas. En cuanto a la investigación en materia agrícola, es probable que tengamos que pensar de manera distinta en los métodos y en el uso de plaguicidas, que también es necesario reglamentar, así como lo que tiene que ver con la fauna y la flora, pero también con los consumidores. Entonces, probablemente tengamos que cambiar la manera de pensar en cuanto al uso de las capacidades de los recursos naturales, de los sistemas naturales para producir más, y disponer de tecnologías genéticas y digitales mejores, todo lo que podemos hacer en este momento para administrar mejor o gestionar mejor esas dinámicas. Y por supuesto, tenemos que pensar distinto en cuanto a cuál puede ser la producción alimentaria agrícola en las ciudades
en los sistemas alimentarios que vinculen más a las ciudades con la tierra rural. Tenemos que pensar en lo agroforestal, en cuanto a establecer más vínculos entre el ganado y la siembra y las cosechas. Y esto tenemos que vincularlo con un debate, pero también si tenemos que incrementar la cantidad de tierra y si tenemos que utilizar parte de la tierra que actualmente está protegida por razones ambientales, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir muros o vamos a cambiar la forma de pensar y cambiar los escenarios para producir agua, proteger el ambiente y producir alimentos? Y este es probablemente el cambio en lo agroforestal. Tenemos que detener la deforestación de la Amazonía, de la cuenca del Congo, porque en unos años 30 o 40% estará utilizada para desarrollar ganadería o cultivos de soya, y vamos a ver los mismos problemas y los mismos desafíos. Por eso la pregunta es, ¿no podemos pensar en mejores interacciones y en mezclar, combinar el ambiente con la producción alimentaria? Pero eso no se hace por medio de muros y tenemos que diseñar nuevos paradigmas relacionados con cómo podemos gestionar juntos, no para reconciliar los mundos de la producción y de la protección, sino cómo podemos pensar de forma distinta, porque en los 30 años últimos no lo hemos hecho. Aquí podemos ver unos sistemas que mejor combinen a los productores con los consumidores en una escena y establecer esos vínculos relacionados con el ambiente, pero que tengan que fortalecer la confianza y la calidad de los alimentos, etcétera. Podemos decir entonces que estamos saliendo de un periodo en que decidimos estabilizar la situación en el corto plazo y producir bienes de consumo. Hicimos caso omiso o negamos la existencia de los sistemas ecológicos, que también son difíciles de prever, porque hay demasiada incertidumbre. Hemos producido conocimiento que pensamos que sería universal y que podía utilizarse en la cuenca de París, pero también en Colombia o en el medio oeste de Estados Unidos o en el África subsahariana, porque se trata de algo económico y tenemos un plan y tenemos abonos y tenemos agua, etcétera, etcétera. Y yo creo que no ha funcionado tan bien. Y también tenemos que impulsar todos esos sistemas hasta lograr uno óptimo. Pero tenemos que pensar si vamos a reducir la diversidad y terminamos reduciendo completamente las opciones de cambio, de resiliencia, de adaptación a los cambios. Y creo, no estoy solo, pensamos, creemos que este podría ser también un tema de discusión. Les mostré las cifras de producción. En Francia tenemos 5 millones de personas que terminaron recorriendo el campo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no tenemos sino 400.000 granjas y luego tuvimos que reconstruir a Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezamos a desarrollar servicios, construimos fábricas, etcétera. Ahora no está ocurriendo lo mismo. Recuerden que tenemos 1.000 millones de agricultores en Asia, ¿recuerdan? 1.000 millones de agricultores asiáticos. Entonces no podemos únicamente dedicarnos a construir fábricas de teléfonos celulares y de zapatos Nike. Entonces tenemos que rediseñar la ciencia y la tecnología y comprender mejor la retroalimentación del ambiente.
En verano, por ejemplo, hay muchos problemas en Francia y en Gran Bretaña. El mar está cubierto completamente de algas verdes que provienen de las granjas de puercos y de pollos. Tenemos entonces que pensar en conocer más los tamaños moleculares y cosas que podrían ayudar a alimentar al mundo, pero al tiempo a proteger al planeta. Estamos comenzando con la genética, pero también con lo que está ocurriendo con la privatización, que es lo que sabemos de la industria de la porcicultura. Tenemos que pensar entonces, como dije ya, en la genética. Podemos entonces adaptarnos y pasar de un sistema, de un marco general de pensamiento en cuanto a estabilización o homogeneización a un mundo en que los recursos son un capital para cambiar ese punto de vista y gestionar las funcionalidades y las interacciones y pensar en materia de dinámicas, de interacciones, de resiliencia, sistemas de aprendizaje y medidas y acciones colectivas y cosas de ese estilo para poder afrontar lo que tendremos que afrontar en situaciones de incertidumbre. Y tenemos que encontrar una forma de desarrollar la seguridad alimentaria. Por eso es posible, tomando en cuenta lo que se ha hecho en estas últimas décadas en materia de tecnologías, de conocimiento. No es fácil cambiar la manera de pensar porque no hemos sido educados para ello y ahora resulta más difícil comprender la emergencia de cosas novedosas en vez de seguir haciendo las cosas de la manera que se han hecho siempre. Probablemente entonces tengamos que caminar por un sendero distinto en las ciencias agrícolas, las ciencias ambientales, las ciencias sociales, pero también tomar en cuenta las prácticas y lo que la gente está haciendo en el campo, en el terreno. Entonces, una de las formas de reconstruir esto y de reconciliar estas pirámides opuestas es empezar a pensar en materia de sistemas agrícolas, pensar en términos ecológicos, pero también pensar en un movimiento social, las prácticas de distintos agricultores y también algo para la ciencia. Y si la ciencia no se compromete con esto, probablemente perderemos algo, perderemos una oportunidad de trabajar de manera distinta. En esta no vamos a detenernos. Entonces, la mayoría de las prácticas y de los métodos ahora ya no sirven, eso lo sabemos. Y eso es lo que ocurre con la agricultura y muchas otras cosas. Y tenemos que pensar que la sostenibilidad no es una propiedad de las cosas, es la forma en que todo está emergiendo debido a esta interacción. Lo que voy a decir entonces es muy brevemente que ahora trabajamos para hacer cosas, para crear artefactos, para homogeneizar todo este campo. Y esto, lo que estamos haciendo es construir cosas en vez de poner en práctica las dinámicas. Tenemos entonces que comenzar a aprender y producir conocimiento para saber cómo manejar las dinámicas, cómo ocuparnos de la incertidumbre, porque el mundo vivo está hecho de esto. En esta no vamos a detenernos entonces, por ejemplo, solo para ilustrar el tipo de ganado que queremos para mañana, algo así, tal vez ambos métodos, y tal vez como investigadores seamos responsables
de encontrar distintos métodos y distintos caminos. No vamos a hablar del marco general de la transición. Pensando en términos de innovación, no se trata de pensar en términos de transferencia de tecnología, porque eso ya lo conocemos. Pero los que van a innovar no son los investigadores, son los interesados directos, los profesionales. Por eso tenemos que encontrar un nuevo camino para ver si esas redes ya están preparadas, como lo que presentó ya Juan Lucas. ¿Qué podemos hacer para incentivar y para facilitar? Lo que producimos en el laboratorio no es innovación al día siguiente, podría serlo, pero podría no serlo. Y esto depende, por supuesto, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de las organizaciones, nuevo conocimiento y nuevas interacciones. Y, por supuesto, estamos a cargo de lo que pueda resultar novedoso, y novedoso podría ser una forma de cambiar progresivamente las cosas, nuevas formas de explorar nuevos marcos. Eso es lo que tenemos de momento, y también tenemos que la innovación también es competitividad para los interesados directos, es decir, no es un mundo que ya esté hecho. Eso significa que tenemos que desempeñar un papel como agentes de cambio. Y si no facilitamos el cambio, no sé entonces cuál sea nuestro papel o nuestra función en las situaciones de responsabilidad. Por eso tenemos que participar más en los procesos de aprendizaje, pero eso lo sabemos todos, tenemos que pensar en esos términos. Tenemos que comprometernos más con la sociedad, con los interesados, y entender que no solamente podemos facilitar, podemos atraer cosas nuevas, pero tenemos que producir ese cambio. Simplemente quiero decir que para cambiar las cosas en el mundo siempre tenemos que cambiar las prácticas y cambiar nuestra comprensión del mundo. Tenemos que tener buen conocimiento y un buen marco de lo que está ocurriendo y ver cómo podemos trabajar en un mundo incierto y cómo pensar de forma distinta de la que pensábamos hace 60 años. Porque ya sabemos qué es lo que está en juego. Discúlpenme entonces, me demoré muchas gracias. Thank you very much, Dr. Bernard. We appreciate Aportes que tengan en inglés, de una vez para que se lo transmitan así al doctor Bernard. ¿Quién se anima? Sí, gracias. Lo voy a hacer en castellano porque es un comentario, no es una pregunta a Bernard. Le agradezco a Bernard. Merci beaucoup, monsieur. Super presentación. Pero a mí me deja una gran reflexión, porque yo creo que los sistemas de investigación, si todos fueran como Corpoica, podríamos realmente contestar esta enorme tsunami de preocupaciones y de desafíos. Entonces, para que la audiencia no se vaya de una celebración muy triste con esta cascada de problemas y de desafíos, yo tengo una sugerencia. Me parece a mí, y modestamente soy amigo Bernard, no es una crítica, me parece a mí que todo lo que falta aquí es exactamente lo de política económica y de economía política. A ver, todavía invertimos 1 peso por cada 100 pesos que produce un sector agrícola en investigación agrícola. Muy poquito. Sin embargo, todavía hay $1 billón, 1.000 millones de dólares por día que se mal invierte en distorsiones de políticas totalmente equivocadas, especialmente de donde viene Bernard, pero también de otros países. Entonces, no vamos a arreglar el mundo hoy aquí en compensar, pero a mí me parece que quiero dejar solo la reflexión, que los centros de investigación no solo deben pensar en el agua, en el suelo, en las vacas y las hortalizas, sino deberíamos pensar en cómo incidir en las mejores políticas agrícolas.
No recibir solamente los mensajes y decir, bueno, en base a esto tenemos que alimentar a toda esta gente, ¿qué vamos a hacer, pobrecitos sin plata? Yo creo que deberíamos incidir mucho más en policy, en agricultural policy, no solamente política de investigación, sino políticas agrícolas. Mi gran temor, mirando los datos de América Latina y del Caribe, es que el 80% de los recursos públicos de los ministerios de Agricultura, y ninguno en particular, pero de todos, no se invierten en bienes públicos agrícolas, como la investigación, la sanidad y las vías, como nos recordó Campo ayer. Se invierten en mantener precios, en contener importaciones, etcétera, etcétera, llamados distorsiones. Yo no soy neoclásico, pero pienso que los corpoicas podían tener una línea de investigación para apoyar a los ministerios de Agricultura y otros que toman decisiones, al Banco de la República, en que esto no suceda. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Tenemos espacio para una inquietud o una intervención más. Thank you very much for your presentation. It was really great. So you have mentioned multiple challenges, and all of them, they need to be tackled at some point. So, Atendidos en cierto momento, pero realmente me pregunto qué pasará con los agricultores o granjeros y, bueno, cómo podemos comprometer a los jóvenes para que se vuelvan al campo y para que comiencen a crear esa nueva generación de agricultores que es tan importante para Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, no tengo la respuesta, porque no hay una única respuesta. Creo que lo importante es lo que nos han mostrado los datos y también que esto se establezca como otro desafío para el futuro. Bueno, hace 10 años, la agricultura en nivel global, bueno, antes de 2007, 2008, estaba en cierta situación y el Banco Mundial acaba de editar su segundo reporte de agricultura en ese momento. Fue el siguiente después de 20 o 30 años, nada acerca de la agricultura. Y luego descubrimos que la agricultura es un cruce entre alimentos y muchas otras cosas, el planeta en sí, con toda la diversidad del agua, con los cambios climáticos, todo esto. Y que también, bueno, hay que pensar también todo la mano de obra, la labor involucrada. Entonces, por eso, a lo largo de esos 40 años, se ha presentado como algo adicional en la agenda. Y el cambio climático, bueno, aún así no era importante en ese momento y no se tomó en cuenta seriamente lo de la labor. Entonces, todo esto demuestra que esta actividad no es separada, sino es el núcleo de lo que los humanos están haciendo en el planeta Tierra. Incluso, aunque seamos 50, 60, 70% de la población en las ciudades, no solamente se trata de alimentarlos, sino de hacer que vivan adecuadamente en este planeta. Y yo hablaba acerca de esta agricultura urbana y todas estas cosas que están sucediendo en las ciudades y que se ven mucho más. Pero con eso también se tienen algunos problemas, por ejemplo, en Asia. Las personas estaban criando patos en los baños y en cualquier sitio, y por supuesto eso se puede transmitir enfermedades y otros problemas, pero hay que pensar también en las enfermedades. Bueno, no sé cómo se ha presentado esto en Latinoamérica. Pues conozco lo que he escuchado de Argentina y por supuesto las personas, y no todos están dispuestos a hacer eso, los gauchos y eso, no van a cultivar animales así, o a criar animales así, perdón, pero creo que debemos comenzar en las escuelas de primaria y también tener cursos de entrenamiento para estas personas, para la formación, por supuesto, bueno. Creo que todo esto es clave. Y es más importante trabajar con la agricultura para alimentar a las personas que poner vigas de acero en la atmósfera para protegernos del sol y cosas como esta. Muchas gracias por su conocimiento.